Como le decía, están por cumplirse 14 años de la detención de Israel Vallarta en un operativo que se dio a conocer a través de sistemas de televisión abierto a nivel nacional, específicamente y sobre todo en Televisa, en lo que luego se supo que había sido un montaje, una recreación para aparentar ante las cámaras que se estaba realizando en ese momento la detención de Florence Cassés, ciudadana francesa, e Israel Vallarta, acusados de ser los líderes de una banda de secuestradores. 14 años después, Israel Vallarta sigue en la cárcel sin sentencia. No ha sido sentenciado y Florence Cassés hace 7 años que está libre. Por el mismo asunto, por la misma violación al debido proceso, la francesa Florence Cassés fue liberada y por la presión del gobierno francés, mientras que el mexicano Israel Vallarta ni siquiera tiene esa sentencia para saber si es declarado por las autoridades judiciales como culpable o inocente. Ha enviado esta carta en la cual, entre otras cosas, se pregunta si merecen castigo los jueces y los periodistas que participaron en este montaje y que han hecho que él, quien se dice un ciudadano que no tuvo culpa en todo este proceso, sigue en la cárcel en un penal de máxima seguridad. Sobre esto, aquí están algunos detalles de este caso. La primera vez que se escuchó en medios de comunicación el nombre de Israel Vallarta fue hace 14 años. El 8 de diciembre de 2005 fue detenido y acusado de pertenecer a la estructura criminal Los Zodiacos y el secuestro de 3 personas. Tan solo un día después, el 9 de diciembre de 2005, la extinta Procuraduría General de la República, hoy Fiscalía, habría montado un operativo televisivo con la Agencia Federal de Investigación para ingresar al rancho Las Chinitas, ubicado en la carretera México-Cuernavaca. Allí se detuvo a Florence Cassés acompañada de Israel. Desde Israel, que fue en el 2005, pues sí, fueron demasiados abusos. Nosotros no sabíamos nunca de algún problema así tan grande. La primera sentencia a Florence fue de 96 años de cárcel. Después disminuyó a 60 años. Posteriormente, el gobierno francés solicitó su extradición. En 2013 fue liberada por las autoridades mexicanas tras 7 años de cárcel y encontrar fallas en el debido proceso. Pese a la liberación y a que en 2006 el gobierno mexicano reconoció que la detención transmitida fue recreada, Israel Vallarta aún continúa en prisión. El caso alcanzó a 2 de sus hermanos y 3 sobrinos que fueron acusados de ser cómplices en el secuestro. Pues sufrí bastante. Como sufrió mi hermano, como sufrió mi tío y como han sufrido muchas gentes por las torturas que infligía la policía. Apenas el 10 de octubre, el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar, reconoció que recibió presiones del caso. Y en el caso Florence Cassés, con mucha mayor intensidad, hubo una presión mediática inusitada hacia un ministro y hacia un proyecto. Esta situación incluso provocó tensiones comerciales entre México y el gobierno francés. Actualmente, Israel Vallarta continúa esperando una sentencia. Pues en la carta que nos ha enviado Israel Vallarta nos dice: no permitan que este caso caiga en el olvido. Él expresa la hipótesis, su punto de vista, de que su detención formó parte de un proceso de fabricación de culpables que necesitaba un grupo que estaba encabezado por Cárdenas Palomino, Genaro García Luna, Garza Palacios, Zaragoza Rico, Miranda Torres, Margolis Sobol, entre muchos otros más. Él dice que desde 2004 había el propósito de este grupo de tratar de poner en evidencia al gobierno capitalino de entonces, encabezado por el actual presidente Andrés Manuel López Obrador, que pretendían acusar a este gobierno de López Obrador de no cumplir con su compromiso de otorgar seguridad y, peor aún, de que ese gobierno capitalino fomentaría los secuestros y tendría secuestradores en sus filas. Dice que ellos, García Luna y esta camarilla de secuaces, pretendieron continuar conservando el monopolio de los
los secuestros como un proyecto empresarial que les generaba impresionantes ingresos bajo varios frentes y que también pretendían congraciarse con su superior en turno, pone él entre paréntesis y signos de admiración, Fox y Calderón, mediante el descrédito de su principal adversario, Andrés Manuel López Obrador, y algunos de sus principales funcionarios en el gobierno de la Ciudad de México. Dice Israel Vallarta, fórmula inquisitoria que jamás hubiese tenido éxito sin la asistencia y complicidad de algunos pseudo periodistas ambiciosos y mezquinos, como en el caso particular de Carlos Loret de Mola Álvarez, jueces y magistrados de consigna, culpables y responsables ellos, que avalan métodos de investigación que son de tortura y son de consecuencias terribles. En el mensaje que envía Israel Vallarta, dirigido a Julio Astillero, dirigido a los medios de comunicación y a la opinión pública, pero hecho llegar a nosotros, dice que pone a debate y pide que se dilucide. ¿Puede un periodista cometer delitos en su labor profesional o debe ser reprochado por ello y sancionado? ¿Deben quedar impunes los servidores públicos que fraguan un montaje o escenificación ajena a la realidad? Pregunta Israel Vallarta. Si mi coprocesada ciudadana francesa fue detenida bajo las mismas circunstancias a la mía y ella ya fue liberada por las violaciones graves que expuso la Suprema Corte, pregunta Israel Vallarta, ¿es justo, proporcional, congruente y lógico que habiéndose probado la tortura en mi contra, el montaje y demás violaciones al debido proceso, así como la tortura a mis demás familiares, todavía casi a 14 años se me tenga privado de mi libertad en un penal de máxima seguridad? Él le pide al presidente de la República, a la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, al presidente de la Suprema Corte de Justicia, al fiscal general de la República y al subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, que en el ámbito de sus atribuciones y facultades apliquen verdaderamente la justicia transicional y no sigan permitiendo estas aberraciones jurídicas. Cierra la carta Israel Vallarta preguntando e insistiendo, deben ser sancionados los juzgadores que lejos de reparar las aberraciones precitadas, las convalidan y sujetan a personas a prisión de manera incongruente y prolongada. Debe asumir el Poder Judicial de la Federación la carga y responsabilidad de ser omiso de que las policías no evolucionen en sus métodos de correcta investigación. Esta es la carta que envía Israel Vallarta Cisneros, con denuncias, con preguntas, con señalamientos claros. Mañana, aquí mismo en La Octava Luna, tendremos familiares de Israel Vallarta que nos platiquen lo que ha sucedido en este tiempo, cómo va este proceso y toda la serie de aberraciones como las que menciona Israel Vallarta. Bien, pues en otro tema, le comentaba que miembros de la familia Levarón se reunieron hoy con el